Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 28b al 36. En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió con ellos al monte a orar. Y mientras estaba orando, el aspecto de su rostro se transformó, y su vestidura quedó blanca y deslumbrante. De pronto, dos personajes empezaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a cumplirse en Jerusalén. Y aunque Pedro y sus dos compañeros estaban con mucho sueño, pudieron mantenerse despiertos, y vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Y cuando ya estaban estos para irse, le dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Es que no sabía lo que decía. Todavía estaba él hablando, cuando apareció una nube que se posó sobre ellos, y al quedar envueltos en la nube, se llenaron de miedo. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía: «Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a él». Y cuando dejó de oírse la voz, quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio y de momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de la Transfiguración del Señor es una clara teofanía o manifestación de Dios al más puro estilo de las grandes teofanías del Antiguo Testamento. La gloria de Dios que contempla Pedro, Santiago y Juan en el rostro luminoso, los vestidos resplandecientes de Jesús, la imagen de dos figuras, una profética Elías, otra la de la ley Moisés, que habían existido siglos atrás y que aparecen en la altura de la montaña, lugar por excelencia del encuentro con Dios, la montaña, en este caso el monte Tabor. Luego la nube que cubre la altura del Tabor y la voz que dentro de la nube se escucha: «Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo». Pero detrás de toda esta simbología bíblica, ¿qué mensaje se esconde? Aprendamos. Primero, la transfiguración no se puede entender, este momento de gloria, sin el anuncio previo que encontramos precisamente en Lucas, cuando Jesús, hablando de las condiciones de un discípulo para el seguimiento, les insta a morir a sí mismos y a cargar la cruz de cada día. Este mensaje y estas exigencias para el seguimiento de Jesús son tan radicales y de alguna manera tan desanimadoras que escandalizaban a los discípulos de Jesús. Era menester, era necesario que Jesús les diera a probar un poco la gloria de Dios, mostrándoles que ciertamente van a vivir el triunfo definitivo con el Señor, pero que no se puede aspirar a la gloria del Tabor sin pasar primero por la cruz del Gólgota. No hay gloria sin cruz. En una segunda afirmación encontramos que Jesús se transfigura frente a sus discípulos precisamente cuando estaba orando, cuando estaba nutriéndose de la vida nueva que solo el Padre Dios le puede dar a él y a cualquiera de nosotros. Si el pecado desfigura al hombre, la presencia de Dios, la oración a Dios, transfigura nuestra existencia y nos hace seres más iluminados a la manera de Jesús, capaces de convocar, capaces de hablar con verdad, capaces de hablar con autoridad moral, capaces de iluminar la vida de los demás. En un tercer momento encontramos las palabras por demás explícitas del apóstol Pedro: «Qué bien se está aquí». Quería inmortalizar, perpetuar, eternizar ese momento supremo del Tabor, tanto que invita a construir 3 tiendas a la mejor manera de los pueblos nómadas del desierto, que hacían precisamente sus lugares de descanso en tiendas de campaña. Nos dice el evangelista Lucas que Pedro no sabía lo que hablaba. Había una embriaguez de Pascua, había una embriaguez de resurrección, de vida nueva,
que lo llevó de manera espontánea simplemente a decir: qué bien que estemos aquí. Esa es la realidad. La vida con Dios nos lleva a estar en paz, a alegrarnos, a saber que Él verdaderamente nos puede ofrecer la felicidad que ninguna otra realidad del mundo nos puede brindar. En un cuarto y último elemento encontramos la voz que dentro de la nube, a la mejor manera de las teofanías bíblicas, se deja escuchar y sus palabras son claras. Este es mi Hijo, este es el elegido, escúchenlo. Es un mensaje para el mundo, los hombres de hace 2000 años y nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, que en medio de tantas voces, una sociedad de tanto consumismo, de tanta sobreoferta de proyectos y posibilidades de amor, de felicidad, Jesús es presentado por el Padre Dios como el único capaz de darnos verdaderamente la felicidad. Él es el amado de Dios, Él es el elegido de Dios, es verdaderamente el modelo universal de toda auténtica humanidad. En Jesús no hay engaño, en Jesús hay verdadera felicidad. Por eso la palabra del Padre no puede ser más explícita. Escúchenlo, escúchenlo. Hoy preguntémonos si nosotros nos hemos embriagado de la vida nueva de Dios como el apóstol Pedro, y si nosotros escuchamos realmente la voz de Dios en su Hijo Jesucristo, o por el contrario estamos muy atentos a las vanas y engañosas voces del mundo que nos ofrecen felicidad en el dinero, en el placer, en el conocimiento. Nos ofrece posibilidades de felicidad en el consumismo de la vida. Y solo en Jesús, según las palabras del Padre Dios, está el elegido, la verdad. A Él aprendamos verdaderamente a escucharlo y a seguirlo. Amén. Y otra para Elías es que no sabía lo que decía. Todavía estaba él hablando cuando apareció una nube que se posó sobre ellos, y al quedar envueltos en la nube se llenaron de miedo. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a Él. Y cuando dejó de oírse la voz, quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio y de momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de la Transfiguración del Señor es una clara teofanía o manifestación de Dios al más puro estilo de las grandes teofanías del Antiguo Testamento. La gloria de Dios que contempla Pedro, Santiago y Juan en el rostro luminoso, los vestidos resplandecientes de Jesús, la imagen de dos figuras, una profética. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículos 28b al 36. En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió con ellos al monte a orar. Y mientras estaba orando, el aspecto de su rostro se transformó, y su vestidura quedó blanca y deslumbrante. De pronto, dos personajes empezaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a cumplirse en Jerusalén. Y aunque Pedro y sus dos compañeros estaban con mucho sueño, pudieron mantenerse despiertos, y vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Y cuando ya estaban estos para irse, le dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y a probar un poco la gloria de Dios, mostrándoles
que ciertamente van a vivir el triunfo definitivo con el Señor, pero que no se puede aspirar a la gloria del Tabor sin pasar primero por la cruz del Gólgota. No hay gloria sin cruz. En una segunda afirmación encontramos que Jesús se transfigura frente a sus discípulos precisamente cuando estaba orando, cuando estaba nutriéndose de la vida nueva que solo el Padre Dios le puede dar a él y a cualquiera de nosotros. Si el pecado desfigura al hombre, la presencia de Dios, la oración a Dios, transfigura nuestra existencia y nos hace seres más iluminados a la manera de Jesús, capaces de convocar, capaces de hablar con verdad, capaces de hablar con autoridad moral, capaces de iluminar la vida de los demás. En un tercer momento encontramos las palabras por demás explícitas del apóstol Pedro: «Qué bien se está aquí». Quería inmortalizar, perpetuar, eternizar ese momento supremo del Tabor, tanto que invita a construir 3 tiendas a la mejor manera de los pueblos nómadas del desierto, que hacían precisamente sus lugares de descanso en tiendas de campaña. Nos dice el evangelista Lucas que Pedro no sabía lo que hablaba. Había una embriaguez de Pascua, había una embriaguez de resurrección, de vida nueva, que lo llevó de manera espontánea simplemente a decir: «Qué bien que estemos aquí». Esa es la realidad. La vida con Dios nos lleva a estar en paz, a alegrarnos, a saber que Él verdaderamente nos puede ofrecer la felicidad que ninguna otra realidad del mundo nos puede brindar. En un cuarto y último elemento encontramos la voz que dentro de la nube, a la mejor manera de las teofanías bíblicas, se deja escuchar y sus palabras son claras: «Este es mi Hijo, este es el elegido, escúchenlo». Es un mensaje que Elías, otra la de la ley, Moisés, que habían existido siglos atrás y que aparecen en la altura de la montaña, lugar por excelencia del encuentro con Dios, la montaña, en este caso el monte Tabor. Luego la nube que cubre la altura del Tabor y la voz que dentro de la nube se escucha: «Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo». Pero detrás de toda esta simbología bíblica, ¿qué mensaje se esconde? Aprendamos. Primero, la transfiguración no se puede entender, este momento de gloria, sin el anuncio previo que encontramos precisamente en Lucas, cuando Jesús, hablando de las condiciones de un discípulo para el seguimiento, les insta a morir a sí mismos y a cargar la cruz de cada día. Este mensaje y estas exigencias para el seguimiento de Jesús son tan radicales y de alguna manera tan desanimadoras que escandalizaban a los discípulos de Jesús. Era menester, era necesario que Jesús les diera